Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Queridos amigos, una alegría poder saludarles una vez más y poder compartir la palabra de Dios en este día, tomada del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo del 54 al 58. Que esta palabra transforme nuestra manera de pensar. Que esta palabra ilumine nuestro caminar. Que esta palabra nos permita acercarnos más al Señor. Y lo pedimos a la intercesión de la Santísima Virgen María. Le pedimos a la intercesión de San Óscar Arnulfo Romero. Esta palabra de San Mateo capítulo 13, versículos del 54 al 58, dice de la siguiente manera. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es María, su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Primera enseñanza. Dice el Evangelio, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. Llegó a su tierra. Así también cuando usted llega a un lugar donde todos le conocen y usted se pone a hablar de Dios, pues no es fácil que le escuchen. De la misma manera, no es fácil predicar en la casa, porque en la casa pues, le conocen todas las mañas a uno, le conocen todos sus errores. Pues predicar en la casa pues no es fácil. Pero sin embargo Jesús lo hizo para que también nosotros lo imitemos y que podamos llevar la buena nueva, que podamos predicarles y aunque seamos despreciados. Esa es la primera enseñanza, que no te rindas porque en un primer momento no te escuchen. Usted procure hablar siempre de Dios, pero más que con sus palabras, hay que hablar de Dios con nuestro buen comportamiento, con el servicio, con la alegría, con la amabilidad. Esa es la manera más fecunda y más atractiva de anunciar el Evangelio con los que nos conocen, que nos vean alegres, que nos vean contentos, que no nos vean aburridos, que no nos vean agrios. Y eso naturalmente no es fácil, porque a veces uno quiere andar contento, pero siempre hay preocupaciones, siempre hay molestias, siempre hay algo que nos impide estar bien. Pero sin embargo hay que intentarlo. No nos quedemos sin intentarlo, porque hay que considerar que aunque no nos escuchen al 100%, pero algo se les va a quedar. Aunque no logremos el 100%, pero acordémonos de la parábola del sembrador, que dice que unos dieron el 60, otros el 30, que cada uno pueda dar conforme a la gracia que Dios le dé en
en esa acción pastoral que cada día tenemos que llevarla con tanto esmero. Y la segunda enseñanza podemos encontrarla cuando dice el Evangelio: ¿de dónde has sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? Y ellos no sabían, pero nosotros sí lo sabemos. Jesús sacaba todos esos poderes de la oración, de su unión con el Padre. Ellos no lo sabían, pero nosotros sí lo sabemos. Y lo sabemos, y a veces nos cuesta adherirnos a nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos?, decía aquella gente. Estaban sorprendidos. A veces a nosotros, como que los que estamos, decimos, cercanos a Dios, los que estamos como los escribas que estudiaban la palabra, si nosotros nos descuidamos, puede ser de que ya veamos la palabra como una letra muerta. Si nosotros frecuentamos la palabra solo para los demás y no para nuestra vida interior, y no para saborearla. Así como, por ejemplo, les decía un día de estos, en una homilía, que a veces el ama de casa, o mejor, mamá que hace la comida, por ejemplo, cuando al final, cuando ha hecho la comida y ha repartido a todos, pues ellas se quedan por último. Y cuando dice, es que ya no tengo hambre. ¿Y por qué ya no tienes hambre? Porque yo iba probando la comida durante el proceso y entonces me llené. Y eso es bonito porque ellos saben de lo que están dando. No es que la palabra salga sin antes haberla saboreado. Es decir, que la palabra de Dios pueda fecundarse en nosotros, que la palabra de Dios pueda transformar nuestro ser y no solo tirar la semilla, sino que nosotros mismos seamos ese terreno abonado, nosotros mismos seamos esa buena disponibilidad de Dios. Como dicen, un ciego no puede guiar a otro ciego. Nosotros mismos seamos los primeros en ser iluminados con esa palabra y que podamos ver en Jesucristo a alguien que nos sorprende y que podamos llenarnos de la sabiduría de Jesús a través de su palabra. La reina de Saba vino desde muy lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Y en Jesucristo encontramos tanta sabiduría, pero de pronto podemos como no valorarla, no tomarle importancia. Y esos poderes milagrosos Él los sacaba de la oración, de esa unión con Dios, para que también nosotros aprendamos a tomar nuestra fuerza, nuestro poder para vencer el mal a través de esa comunión con Dios. Otra enseñanza que podemos sacar de este evangelio es cuando dice, se negaban creer en Él. Y se negaban a creerle en Él, a creer en Él. Esto es como muy difícil en la vida de fe, en la vida espiritual, el que nosotros seamos rebeldes y no queramos creer, aún después de que Dios ha hecho tantas cosas en nosotros, y no poder dar el paso de la fe. Eso es algo feo que se da en tantos hombres, en tantas mujeres, que por más que Dios haga en su vida, le sanó de esta enfermedad, le liberó de este problema, le ayudó de este peligro, le libertó de esta situación, y sin embargo, finalmente, muchas mujeres, muchos hombres, al final quedan como si Dios no hubiera obrado en sus vidas. Se niegan a creer en Él. Y algunos hombres y mujeres, lastimosamente,
prefieren negar de que Dios ha obrado, porque de esa manera siguen sin comprometerse. Porque si creen que es Dios quien ha obrado, pues entonces implica comprometerse, implica darse a Dios, porque no se puede creer sin darse a Dios. Abraham, cuando creyó, fue capaz de desprenderse de sus bienes y emprender el camino. Así también, cuando usted cree en Dios, es capaz de dejarlo todo, cuando descubre su tesoro escondido, como meditamos en un día de estos. Y feo que se diga de nuestro interior que nos estamos negando a creer en Dios después de que nos ha ayudado tanto, que nos ha librado tanto de tantos males, y corresponderle de esa manera no es justo. No debería de ser así. Y una última enseñanza, Jesús le dice: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que en casa o con los cercanos a nosotros no nos vamos a sacar 10. No nos vamos a sacar buena nota. Siempre vamos a encontrar resistencia. Pero como dice, soldado avisado no muere en guerra. Es decir, no nos extrañemos, no nos desanimemos. Todo lo contrario, digamos, esto ya está escrito. Pero sin embargo, yo voy a imitar a Jesús, que predicó, que no paró de anunciar el Evangelio, aun cuando se negaban a creer en Él. Y Él les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y dice, no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Pidamos a Dios que nos dé fe para que en nuestras vidas podamos ver esos milagros. Pidamos al Señor que nos dé sensibilidad para poder descubrir lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Porque cada acontecimiento, por pequeño que sea, es Dios quien está obrando. Dios es quien conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Por eso debemos dejarnos en sus manos, abandonarnos en sus manos, creer que Él quiere lo mejor para nosotros. Que ya no resistamos, como dice el salmista: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. No endurecer el corazón y creer en el Señor para poder ver esos milagros. Y el milagro más grande es la salvación. Y el milagro más grande es que la palabra de Dios pueda fructificar en tu vida de cada día. Que la Virgen nos ayude a esta gran misión que tenemos. Tenemos que dar frutos. Tenemos que creer en Él, que Él es nuestro Señor, que Jesucristo es el Señor. Que la Virgen Santísima nos guarde en su corazón inmaculado.